Hola, ¿qué tal mis amigos? Estamos nuevamente aquí con otra entrega de la cita médica de la mañana. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante, como todos los temas que hablamos aquí en este programa, la cita médica. En esta oportunidad vamos a estar hablando con el cirujano general, el doctor Candelario, médico cirujano de aquí del Hospital San José de Ocoa. Vamos a estar hablando de lo que son los politraumatismos, ¿verdad? Esos pacientes que llegan acá accidentados, tanto por motocicleta, también como por vehículos de motor, claro, obviamente, de 4 ruedas, como todo el mundo lo tiene conocido. De manera que esto es un tema muy importante, ya que nuestra provincia tiene una alta incidencia en accidentes automovilísticos y también de motocicletas. ¿Y qué más? Saber de mano de un experto, ¿verdad? Dígase de un buen conocedor de esa rama, de hablar de politraumatismo, que con el doctor Candelario. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? Buenas tardes, todo bien, me siento bien, tranquilo aquí, disfrutando del ambiente, sentado, disfrutando de la conversación con un buen amigo. Así es, muchas gracias, doctor. Doctor, tenemos ese pequeño problema aquí en esta provincia y ya de que del tiempo que usted tiene aquí, hemos visto, inclusive en conjunto, hemos visto muchos accidentes, dígase de motocicleta. Para que la población más o menos tenga conocimiento y sepa de lo que nosotros nos referimos cuando nosotros les hablamos de lo que es un paciente politraumatizado. ¿Qué quiere decir un paciente cuando llega politraumatizado? Fíjate, cuando hablamos de un paciente politraumatizado, primero tenemos que hablar de definir lo que es un trauma. Un trauma no es más que la energía que se ejerce sobre cualquier cuerpo. Dicha energía trae un cambio en el organismo. Esos cambios pueden ser reversibles o irreversibles. Cuando a nosotros nos llega un paciente politraumatizado, que se define como aquel paciente en el cual tiene un trauma de una parte de su cuerpo, y dicho trauma tiene 2 componentes que pueden involucrar la vida del paciente, llámese fractura de huesos largos o, muy importante, trauma cráneoencefálico. Esa parte de los traumas cráneoencefálicos, ¿qué provoca en el paciente luego de que este paciente tenga, o sea, ya de que se le haya detectado un trauma cráneoencefálico? Bueno, para llegar a esa pregunta, primero hay que hablar acerca del por qué se da el trauma cráneoencefálico. Exacto. Fíjate que en el poco tiempo que yo tengo aquí en San José de Ocoa, he visto muchos motoristas que no usan el casco de protección. Y eso ha aumentado mucho, no solamente aquí en el hospital, sino a nivel nacional, los pacientes que fallecen por recibir un trauma directamente en la cabeza. El casco de protección es tan importante que, bueno, yo mismo cuando monto bicicleta, yo me pongo mi casco de protector. ¿Por qué? Porque si yo caigo de ella, él me puede brindar un soporte. En él, esa energía que va a recibir mi cabeza se puede aislar en él de una manera momentánea. Y así mismo ocurre con cada uno de los motoristas que llegan a nuestras emergencias, que por no tenerlo, por no tener esa protección, es que llega ese golpe, esa energía directamente a su cráneo, ¿verdad? Entonces, el paciente politraumatizado que viene con un componente de un trauma cráneoencefálico, específicamente trauma cráneoencefálico, por lo general no tiene casco de protección. El trauma cráneoencefálico puede ser, de acuerdo a nivel de escala de conciencia, moderado, leve, moderado y severo. Y de acuerdo a la afectación craneal y exposición ósea, puede ser abierto o cerrado. Es decir, un paciente que llegó por un accidente de vehículo de motor de 2 ruedas, que por lo general son los que llegan más afectados, esos pacientes pueden venir con una escala de conciencia, llámese el Glasgow, normal, que es 15/15, moderada, que esté, por ejemplo, por debajo de 12, y severa por debajo de 8. Tenemos el escenario de un paciente que viene por debajo de 12, que es moderado. El paciente se mantiene con los ojos cerrados en la emergencia y ese paciente
hay que brindarle un soporte rápido, al igual que el que viene con una escala de Glasgow por debajo de 8, que ese incluso hay que llevarlo a ventilación mecánica. Ese paciente probablemente tenga dentro de su cabeza un hematoma, lo que se conoce como hematoma subdural o epidural, o una hemorragia subaracnoidea. Con cualquiera de esos tres patrones que esté provocado, ya sea por una fractura de cráneo o por un fuerte golpe directamente sobre el cráneo, hay que tomar conducta con esos dos pacientes que mencioné anteriormente. Con un paciente que viene manejando en una escala de Glasgow de 15, con ese paciente hay que observarlo y si recuerda todo lo que pasó, pues solamente se deja para hacerle un control tomográfico cuando vaya directamente a su neurocirujano, porque de aquí se envía directamente a su neurocirujano a la consulta. De lo contrario, si él no recuerda o ella no recuerda lo que pasó, aún manejando una escala de Glasgow de 15 sobre 15, hay que mandarle a hacer un control tomográfico de inmediato. Y si es un paciente que tiene una escala de Glasgow de 12, hay que hacerle su control tomográfico de inmediato y a las 12, a las 24 horas, para saber si no tiene una afectación que desde su inicio no se pudo evidenciar en la primera tomografía. Pero entonces, luego de que ese paciente se le detecte, ¿verdad?, una afectación, dígase de que tenga algún tipo de hematoma, ¿verdad?, subdural, como usted menciona, otro tipo de complicaciones a nivel cerebral, este paciente, ¿qué sería lo peor que podría haber luego de que se presente con algún tipo de esa clínica que se presente en ese momento? Bueno, en ese momento hay pacientes que te muestran una clínica y te dicen, bueno, el Glasgow es de 12 sobre 15 o de 11 sobre 15, pero el paciente tiene un hematoma epidural. Los pacientes pueden enclavarse, es decir, pueden dejar de respirar, pueden dejar de hacer los movimientos que hacía anteriormente cuando llegó a la emergencia. Por eso ese paciente hay que observarlo en sus primeros momentos y hacerle su tomografía, porque las complicaciones de inmediato no se van a ver. Es cuando el paciente tú lo vas atendiendo, que lo canaliza, que si hay que ponerle fenitoína se le pone, que lo hidrata sobre todo, porque estos pacientes hacen fisiológicamente una vasodilatación a nivel de por debajo del tórax. Y esa vasodilatación hace que la sangre que va hacia el cerebro se pierda, porque toda va hacia abajo, miembro y demás. Entonces esos pacientes hay que darle una posición, hay que ponerlo en Trendelenburg, hay que hidratarlo, ponerle su vía, hay que colocarle fenitoína en caso de que estemos sospechando de un edema cerebral. Y por supuesto sus analgésicos. Si ya se descartó la parte torácica y la parte abdominal, esos pacientes es muy difícil poder hacerle un diagnóstico a nivel abdominal cuando tienen una escala de Glasgow muy baja, por debajo de 12 y demás, o sea que está muy bajo, que está somnoliento, porque no sienten el dolor. O sea, y si lo sienten, no es un dolor que para ellos no motiva a un movimiento o a una defensa. Así es. Bueno, con estas explicaciones que nos está dando el doctor en el día de hoy, ¿verdad?, está quedando más que claro y evidenciado de que tenemos que tener un poquito más de prudencia al momento de cuando nosotros conducimos algún tipo de motocicleta o como también andamos en cualquier tipo de vehículo, que sea con la prudencia necesaria y requerida para así evitar estos tipos de complicaciones. Pero luego de la pausa vamos a seguir hablando de lo que es el trauma ya en la parte final de este tema, más o menos qué tipo de, para dejarla en el aire la pregunta, qué tipo de complicaciones ya, qué tipo de daño colateral podría dejar ya que un paciente, luego de que se haya recuperado de un trauma craneoencefálico, si le dejaría secuelas del mismo trauma craneoencefálico. Entonces, mis amigos, volvemos en breve aquí en la cita médica de la mañana.